Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra, hoy es jueves 9 de abril. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón que se cocina tan lento como las negociaciones entre Partido Popular y Vox, a fuego muy lento. Y de eso vamos a hablar hoy, de Partido Popular y de Vox y de Partido Popular, del Pacto del Andén. Partido Popular y Vox escenificaron ayer que las negociaciones no están rotas. Al contrario, que avanzan, pero es lo único que escenificaron. En fin, que aquí han pasado 2 meses desde el día de las urnas, desde el día del 8F, estamos a 9 de abril, y que aunque quedan unos 20 días para agotar el plazo legal para formar gobierno en Aragón, nos dijeron que están trabajando en ello. Bueno, pues muy bien. Escuchamos a Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón en funciones, y después a Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en Aragón. Hemos hablado de cuestiones conceptuales, de puntos de acuerdo para llegar a ese entendimiento y, desde luego, lo que sí que podemos decir es que es en un ambiente totalmente cordial. Ha habido materias importantes que se han tratado relacionadas sobre todo con la vivienda, con la seguridad, con la inmigración y también con la fiscalidad. Una reunión más de trabajo, estamos trabajando para que esa voluntad de los aragoneses de ese cambio pues pueda realmente materializarse. Y hemos hablado pues de vivienda, hemos hablado de inmigración, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de fiscalidad, de impuestos y bueno, y les puedo contar pues que esa voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando pues Génova no ponga palos en la rueda o no ponga zancadillas. Bueno, eso de que Génova no ponga la zancadilla lo dice Nolasco, no es nuevo, lo dice Nolasco y verdaderamente cualquier representante de Vox. Se refieren concretamente a que durante este proceso de negociaciones, tanto en Extremadura como en Aragón, como en Castilla y León, que el Partido Popular no utilice los medios de comunicación para atacar a Vox o para lanzar mensajes de los que llaman ellos en Vox guerra sucia. Pero bien, bueno, volvamos al contexto de las negociaciones. Primera conclusión, ayer hubo una reunión, una más, de cara a formar gobierno en Aragón. Bien, ¿por qué es un hito? ¿Qué la hace diferente si es una más? Pues porque es la primera vez que lo escenifican. Es la primera vez en 2 meses de silencio y discreción máxima que nos convocan a los medios. Nos dan una pista de por dónde van a ir los tiros. Hablan de fiscalidad, impuestos, vivienda e inmigración. Bueno, ¿se puede hablar de un preacuerdo? Ellos dicen que no. Entonces, si no hay ninguna noticia, ¿para qué nos convocan? Es que es curioso porque cuando no les decimos nada nos dicen que por qué no les decimos nada y ahora que les llamamos dicen que para qué les llamamos. No, les hemos llamado porque para decirles eso, que estamos trabajando en el acuerdo, que hemos hablado esos 4 temas y que les daremos más información en cuanto podamos darla, ¿no? Claro, entonces da a entender Nolasco que esta decisión de escenificar que las reuniones existen, que no son como el monstruo del lago Ness, ¿no? Del que todo el mundo habla pero que nadie ha visto. Da a entender que es por los medios, que es para darnos de comer, para que tengamos algo de qué hablar. Pues sí y no, vamos a ver. Ayer se cumplían 2 meses del 8F. Claro que nos dan algo de lo que no hablar, de que gracias a la reunión de ayer, los titulares de hoy, en vez de hablar de parálisis o de falta de entendimiento, hablan de que están en marcha. Dicen que no hay ni tan siquiera un preacuerdo. Incierto, sí que lo hay, si no, no se arriesgarían a exponerse. No obstante, esto es una opinión personal que no tengo contrastada. Vamos con los datos de interés. ¿Quiénes conformaron los equipos negociadores? Pues miren, en el caso del Partido Popular, Jorge Azcón, la vicepresidenta Mar Vaquero, hasta aquí todo correcto, todo en orden, sin grandes sorpresas. Luego el consejero de Hacienda, bien, es la mano de Roberto Bermúdez de Castro, mano derecha de Azcón y hombre de cercanía y confianza. Luego también consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López, y llamativa la presencia de Marta Varela. ¿Quién diantres es Marta Varela? Pues es la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo. Dicho de otra manera, es la mano derecha de Feijóo. Y también presencia online de Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del Partido Popular. Aquí la presencia de Génova. Aquí la presencia de líderes del partido a nivel nacional, del Partido Popular. Bien. En el caso de Vox,
bastante más presencia de figuras nacionales, por decir que Alejandro Nolasco estuvo para abrir la puerta. Por no decir que Nolasco estuvo para abrir la puerta y poco más. Ayer estuvieron en esa reunión, además de Nolasco como único representante de Vox Aragón, Montserrat Luis, que es la secretaria general adjunta, la que manda en la sombra. Nunca la vemos hacer una declaración, pero está en todas partes. Luego también estuvo el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero. Bien, ambos partidos normalizan la presencia de representantes nacionales. Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo a la vicepresidenta y a Nolasco. Ambos partidos somos conscientes, somos partidos nacionales. En nuestro caso, desde Aragón, es el presidente Azcón quien ha liderado estas negociaciones en todo momento. También se lo he dicho cada vez que me han preguntado por ello y hemos entrado a participar más activamente y de forma presencial 3 consejeros, pero para nosotros no es ningún obstáculo, ni mucho menos que exista esta coordinación con Génova. De hecho, creemos que refuerza el acuerdo. El PP muchísimas veces ha dicho que es que Vox tenía que estar tutelado desde Madrid y que les parecía mal. Bueno, lo cierto es que el PP, como todo partido que no es autonómico, que no es local, pues tiene evidentemente una jerarquía y también pues ha habido esas jerarquías en la reunión, y lo cual nos parece perfectamente lógico y normal. Llegados a este punto, ¿qué más sabemos? Pues poco, muy poco. La verdad, Figaredo, de Vox, dijo que pronto va a haber otra reunión para tratar temas de energía y ordenación de las renovables. En fin, la reunión de ayer se dio en el Hotel Central AVE, en el barrio de La Almozara, un hotel que está prácticamente pegado a la estación de Licias. Unas 4 horas de duración de esa reunión, y Nolasco dio una pista sobre qué medidas y políticas podrían ser las que se estaban pactando. Dijo que solo tenemos que tirar de hemeroteca y de que Vox es un partido muy predecible en este sentido. Bien, pues acepto el reto de Nolasco, juguemos. Se habló de 3 o 4 grandes temas, ¿no? Lo recordamos: impuestos y fiscalidad, vivienda y seguridad e inmigración. Ok. Pues no es de jugón, no es de ser un jugón apostar a que una de las medidas, seguro, al 100%, va a ser la bonificación del impuesto de sucesiones. Digo que no es de ser jugón porque es una apuesta segura. PP y Vox ya bajaron cuando gobernaban juntos el tipo 1, después Azcón, con Vox ya fuera del gobierno, bajó el tipo 2, y hemos escuchado a Nolasco en reiteradas ocasiones bonificar también al 100% el impuesto tipo 3 y tipo 4 en el impuesto de sucesiones. Bien, tema vivienda. ¿Qué estarán pactando en tema viviendas? Pues quizás también algún tipo de bajada de impuestos o de aval público en la primera vivienda, pero no es de ser ningún jugón tampoco apostar a que estarían trabajando en el marco jurídico para establecer prioridad nacional en el acceso a la vivienda. Como dice Vox, los españoles, primero, que en el caso de hablar de Aragón, pues tendría que ser algún tipo de referencia a estar empadronado en Aragón, ¿no? Donde tengo más dudas es en el tema de inmigración e inseguridad, porque Vox se salió del gobierno autonómico en 2024 porque se vería el reparto de menas y no quería participar en él, que luego no fue para tanto, pero vaya, suficiente para que Abascal obligase a Nolasco y a Vox Aragón a salirse del gobierno. El Partido Popular se ha hartado de decir que con el reparto de menas, una vez Sánchez lo hizo ley, no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué pueden estar pactando PP y Vox en materia de inmigración y seguridad? Pues Nolasco, también Abascal, también lo han repetido hasta la saciedad. El pacto que aceptó Pérez Llorca en Valencia marca la pauta. ¿Y qué aceptó? Retirar las subvenciones a las ONGs, que a juicio de Vox no son ONGs porque se lucran con el tráfico de personas. Entonces, de entre las decenas o cientos de medidas, dijo Nolasco, que se pudieron estar puntualizando ayer, yo apuesto por 3. Y les aseguro que esa apuesta es segura. Me juego con ustedes lo que quieran. 1. Bonificar sucesiones. 2. Prioridad nacional para el acceso a la vivienda pública o a ayudas sociales. Y 3. Retirar las perras a las ONGs, entre comillas, ONGs. Fuentes de Vox consultadas por EOS Radio Aragón así lo confirman, pero matizan que no es tan importante el qué como el cómo y el cuándo. Pero bueno, de eso hablaremos al final. Vamos a volver al principio. Ayer, escenificación de una reunión en pos de un acuerdo entre PP y Vox para lograr formar gobierno en Aragón. Los equipos de comunicación de unos y otros se ponían de acuerdo para mandarnos una convocatoria a los medios a la vez, de forma simultánea, al unísono. Mi primera reacción, y seguramente la de muchos medios de comunicación, fue incluso excitarnos, nos ilusionamos como... Ayer, seguro que se han visto las imágenes, se me veía, ¿no? Como, ¿cómo? Si no puede ser, que tenemos pacto. Pues no, lamentablemente, qué iluso de mí, no era para tanto, no se había alcanzado ningún pacto. Sobre todo
tras ver que había un dato distinto en el mensaje de un partido y de otro. Convocaban ruedas de prensa separadas con 15 minutos de antelación. Por tanto, no podía haber ningún pacto, porque de haber un pacto, la rueda de prensa o la convocatoria de prensa sería conjunta. Pero bueno, simplemente nos informaban de que estaban reunidos en el Hotel Central AVE, junto a la estación de Licias. Y tras escuchar las primeras declaraciones en las que, por decir no nos dicen nada, pensé, ¿en serio? ¿Convocarnos para esto? ¿Hacer ruido para nada? Miren, Pilar Alegría pues bueno, aprovechó la coyuntura y también tuvo este pensamiento. La secretaria general del PSOE Aragón aprovechó la ocasión. Mantener una reunión, como digo, casi en el andén de una estación, a lo mejor le podremos llamar el día de mañana a este pacto, si es que se produce el pacto del andén, para hablar de un futuro gobierno de Aragón que se tiene que responsabilizar y hacer cargo de temas tan importantes como la sanidad, la educación, la vivienda, las políticas sociales. Que se haga, como digo, una reunión donde además estaba el secretario general del Partido Popular, el señor Tellado, vía online, dice mucho del poco respeto que le tienen a los aragoneses. Y por otro lado, no deja de ser también muy simbólico y muy ilustrativo esta reunión, que nos demuestra al reunirse allí que no deja de ser un gobierno de paso y, como yo he dicho en otras ocasiones, antes de nacer ya está amortizado. El pacto del andén. Bueno, ¿y dónde quiere usted que se reúnan, señora Alegría? Es que se han reunido en un hotel, que no es para tanto. ¿Cuál es el problema? ¿Que se han reunido al lado de la estación por perder menos tiempo? Pues es que, señora Alegría, PP y Vox están negociando el futuro de 3 comunidades autónomas y hay que aprovechar el tiempo. Si es que usted lo único que tiene que hacer estos días es pasearse por la ciudad para ver de qué saca rédito político. Es que es usted la líder de la oposición, mientras que Azcón y Nolasco, los del pacto del andén, en cambio, están pactando el devenir de Aragón. Es lo que hay, señora Alegría, haber estudiado. Y dice que el gobierno PP-Vox está de paso. Pues claro que está de paso. Es que como quiere que esté, anclado al sillón como su jefe Sánchez, echando raíces y sin tan siquiera tener presupuestos. Pues es que por no tener presupuestos hemos llegado a esta situación, señora Alegría. Claro que el gobierno el futuro gobierno de PP y Vox está de paso, claro que lo está. Es que los gobiernos en democracia están para eso, para estar de paso, 4 años, dejar huella e intentar hacer las cosas bien. Pero bueno, rebajemos un poco el tono. Vamos a preparar por ahí, por favor, mesa técnica, una melodía que tengas por ahí, algo así más inspiradora. Porque me gusta ese concepto de la señora Alegría. El pacto del andén, pues muy bien, el pacto del andén. Señora Alegría, Aragón no quiere ser un apeadero olvidado en el mapa de las ambiciones de Sánchez. Quiere un expreso directo al crecimiento, a la gobernanza, sin paradas técnicas en el Ministerio de la Verdad. Tampoco trasbordos en Cataluña ni trasbordos humillantes en el Parador de Teruel. PP y Vox han quedado en el andén, sí, en el andén. Que no es que sea el andén 9 3/4 de Harry Potter, sino que le importa 3/4 lo que tenga que decirle usted. Porque el tren alegre del sanchismo no ha descarrilado como los trenes de puente en Andalucía, sino que se ha estampado contra la verdad. En el tren de alegría solo quedan cadáveres políticos. Así que, Secretaría General del PSOE Aragón, usted siga con las metáforas ferroviarias. ¿Usted se permite el lujo? Mire, yo también. Los aragoneses ya estamos en nuestros asientos y mirando el andén por la ventanilla. El tren ha arrancado motores y empieza a coger impulso. Es verdad que no vamos en un AVE. Es verdad que el pacto PP-Vox, desde luego, no se caracteriza por la alta velocidad, llevamos 2 meses. Es cierto que vamos más bien en un cercanías, pero porque el anuncio definitivo de que por fin tenemos gobierno en Aragón está muy cerca. Está en la siguiente estación. Muy bien, hasta aquí el pacto del andén, ¿no? Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Cuándo se va a formalizar? Vamos a recoger cable, a recapitular. Les decía antes, ayer PP y Vox convocan a la prensa para por primera vez escenificar que se reúnen. Qué inocentes de nosotros, qué iluso de mí, cómo juegan conmigo, con nosotros. Nos convocan el día en que se cumplen 2 meses desde que volvimos de las urnas para decirnos que no hay noticia. Pero es que precisamente esa es la noticia, que no hay noticias ni para lo bueno ni para lo malo. Lo bueno sería que hay un pacto cerrado y definitivo y que no hay noticias para lo malo, que es que las relaciones no se han roto. Pero bueno, me cuesta creer
creo que lo he dicho al revés. Creo que lo bueno es que las negociaciones no se han roto y que lo malo es que no hay un pacto definitivo. Pero me cuesta creer que se atrevan a convocarnos para nada. O sea, yo creo que sí que hay algo. Dice la vicepresidenta Vaquero que estamos en plazo, que tengamos paciencia, que gracias al silencio de unos y otros, las negociaciones van por buen camino. Pero ayer nos dan a entender que todavía falta mucho por concretar. Pues miren, yo creo que no. Yo creo que no falta tanto por concretar. Yo creo que ya tienen pactados los qués, que solo falta pactar los cómos y los cuándos, es decir, que ya tienen pactadas las medidas, incluso con las cuantías, y que solo falta pactar garantías y plazos. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuándo se firmará el pacto del andén? Si empezamos por el final, el plazo legal acaba el 3 de mayo. He consultado el reglamento de las Cortes y nada dice que no se permita que un pleno de investidura pueda ser o no en fin de semana. Pero hay que dejar 24 horas de diferencia entre la primera votación y la segunda, lo que nos llevaría el sábado 2 de mayo. Pero hay que dejar un día para debatir, viernes 1 de mayo. Pero la mesa de las Cortes ha de convocarla con 48 horas de antelación, o sea, miércoles 29 de mayo. Podemos decir a ciencia cierta que si no hay pacto o anuncio de pacto entre PP y Vox a fecha del miércoles 29 de mayo, nos vamos a repetición electoral. Pero, aunque nos digan que la de ayer fue una reunión más, solo una más, de las que ha habido y de las que vendrán, tengo informaciones que apuntan que para finales de la semana que viene solo faltará pactar sillones y consejerías y que vamos a tener un anuncio el próximo lunes 20 de abril. Cuarte de Huerva, Zaragoza. Un lugar donde tu inversión se convierte en futuro. Viviendas pareadas premium, diseñadas para quienes buscan calidad, confort y un entorno en constante crecimiento. Una inversión segura, con diseño, sostenibilidad y el mejor estilo de vida. Visítenos en residencialagualuzivida.es. Teléfono 976 35 21 29. Para tus eventos más especiales, Pink Blue, boutique y atelier de alta costura. Marcas exclusivas internacionales y costura a medida. Especialistas en fiesta, madrinas e invitadas principales. Visítanos en Gran Vía 44, Zaragoza. Pink Blue Costura, tu momento perfecto. Últimamente se está hablando del nudo Mudéjar. ¿Qué es esto del nudo Mudéjar? ¿Qué tiene que ver con Andorra, con la central térmica de Andorra? Vamos a hablar con Ricardo Pérez, ingeniero industrial, doctor en Economía y Dirección de Empresas y profesor del Centro Universitario para la Defensa. Don Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué es esto del nudo Mudéjar? Bueno, el nudo Mudéjar surgió como respuesta al cierre de la central térmica de Andorra en 2020, que fue una de las acciones más para todo el proceso de descarbonización que se está impulsando en la Unión Europea y en este caso pues en España. Esta central era un motor económico en toda la zona y generaba mucho empleo directo e indirecto. Entonces, claro, ante este cierre se planteaba el problema clave de cómo sustituir esta actividad económica y todo este empleo. Y así nace el proyecto del nudo Mudéjar, que fue impulsado principalmente por Endesa y con el apoyo de administraciones públicas, locales, autonómicas y a nivel nacional. La vicepresidenta de Aragón, todavía en funciones, Mar Vaquero, se ha reunido con los alcaldes de la zona, colindantes con la central térmica de Andorra, pero antes de ir con el jaleo, con por qué la polémica está servida, una pregunta: ¿por qué hace 6 años se derrumba una central térmica? Bueno, es todo el proceso de descarbonización, ¿no? Todo el tema de sostenibilidad, respeto medioambiental. Y entonces, claro, las centrales eléctricas clásicas de carbón, pues son grandes contaminantes. Pero esto es cosa pero Ricardo, ¿esto es cosa del ministerio o venía de Europa o es una mezcla de las dos? Sí, es una mezcla de todo. Al final son directrices europeas para el tema de la transición ecológica y la sustitución progresiva de tecnologías eléctricas que generan efecto invernadero por renovables. Y entonces, bueno, también en España cada uno tira por su
por el camino, digamos, que considera más adecuado. Ya sabemos, en España estamos optando por energías verdes renovables y otros países iban por allí, pero también con mucha presencia del gas. Y ahora también esos países europeos están pasando a retomar energía nuclear como energía verde, que ha sido declarada por la Unión Europea, pero en España estamos en el camino de ir cerrando nucleares. Bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Eso es un Sí, melón que también podríamos abrir otro día. desde Volviendo luego. al tema, ¿por qué está servida la polémica? ¿Qué es lo que ha pasado, qué ha pasado con todas esas promesas que se hicieron tras el cierre de la central? Bueno, claro, es que estamos en un tema de que sobre el papel el reconvertir empleos y industria es muy sencillo, pero luego llevar a la práctica no es tan fácil. Aquí el plan era instalar, pues mira, estábamos hablando de una potencia de 1.800 megavatios. Para ponernos en situación, eso es prácticamente la potencia instalada de una central nuclear española. Cada reactor nuclear tiene unos 1.000 megavatios, pues suele haber uno o dos por central nuclear en España y estamos hablando de esa misma potencia instalada. Claro, la industria que se asociaba a esto era la de la producción del hidrógeno verde, que es uno de los grandes booms actuales con el tema de la transición ecológica. Ujú. Porque el hidrógeno verde se emplea en muchas industrias, es una fuente de energía limpia, pero para generar este hidrógeno verde se requiere también mucho consumo eléctrico y qué mejor que hacerlo de forma verde, ¿no? Que es con energías renovables. Y toda esta generación eléctrica, industria asociada, es lo que se pensaba planificar instalar aquí, en el llamado nudo Mudéjar. Ujú. Problema ahora que Endesa ha cortado de los 1.800 a 400 megavatios, más o menos, con lo cual estamos ante un problema de tamaño, ¿no? Que estamos en la cuarta parte, menos de la cuarta parte de lo previsto, y luego claro, no es lo mismo que simplemente instalemos una potencia de generación eléctrica y esa energía se vaya a otros sitios, a que digamos que mucha parte de esa potencia instalada se utilice en industria instalada en la comarca. Y Ujú. aquí estamos con el doble problema y la inquietud actual. Recogiendo cable. Hace 6 años, con motivo de ser más verdes, a tomar por saco la central térmica de Andorra, con perdón ya Sí, hablando de forma coloquial, y a sí, tomar por saco también todos los empleos que generaba en la zona, que debían ser efectivamente. unos 500, tengo entendido, si no, corríjame. Sí, más o menos, y luego, claro, es que son empleos directos e indirectos, además son empleos de alta cualificación. Y en una zona de la España vaciada, del Aragón rural, quiero decir, que es que no es Efectivamente. cualquier cosa. Entonces se hace una promesa que 6 años después no se cumple y ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la demanda de los pueblos de la zona al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica? Pues aquí el problema es que, claro, tenemos un plan de una gran potencia instalada, como he comentado, y que atraería en ese nudo, digamos, industria también de alto valor añadido, industria puntera, como es la producción de hidrógeno verde. Y, claro, digamos que con la situación actual se construiría la cuarta parte, pero además, claro, no es lo mismo un proyecto de construcción de producción de energías verdes y ahí termina la cosa, con lo cual tendríamos un empleo puntual en construcción y muy pequeño empleo generado que sería el mantenimiento. No es lo mismo eso que construir la generación eléctrica y además tener ahí unos parques industriales que mantienen ese empleo, digamos, de forma constante y empleo también de alto valor añadido. Ahora mismo hay una gran inquietud porque no sabemos hacia dónde batía el proyecto. Lo que se está comentando también es que, bueno, que si Endesa se ha echado para atrás, que aquí podían entrar otras empresas del sector, pues, por ejemplo, Iberdrola, a desarrollar esos proyectos y, sobre todo, que se quede allí la presencia industrial, que no sea simplemente otra zona más de generación de electricidad en la España vaciada, como has comentado, y esa electricidad al final se consume en otros polos industriales. Con lo cual no se atrae riqueza realmente a la zona y tal, claro, al no haber empleo, no haber riqueza, pues es que la España vaciada cada vez sigue siendo más vaciada. En cualquier caso, Ricardo, esto no tiene visos de terminar pronto, o sea, esto va para largo. Sí, a ver, la pena es que realmente Ricardo, perdona, en el mejor de sí. los casos, ¿cuándo hay una especie de sustitución o sustitutivo para la central térmica? Bueno, esto va a medio plazo. Lo bueno es que hay las partes, digamos, de permisos, de impacto medioambiental, etcétera. Eso ya estaba superado. Que eso Ajá. muchas veces ya sabemos que esos temas burocráticos se comen gran tiempo, pero es que ha Sí, pasado ya 6 años. salvo si los gestiona Forestal y así.
Sí, ya siempre hay atajos, ¿no? Entonces, claro, es un tema de que eso ya podría, o sea, ya estaría superado, pero claro, ahora hay que generar, hay que desarrollar, no se hace de un día para otro y llevamos ya 6 años, digamos, que el avance, si vamos ahí a ver qué hay construido, pues no hay nada. Y es una pena porque si realmente el nudo, digamos, de infraestructura a nivel energético, pues ya existía, porque ahí teníamos una central muy importante de generación eléctrica, con lo cual, bueno, por eso se le llama nudo también, porque se estaba aprovechando unas ciertas instalaciones previas y unas infraestructuras que ya existía, una base, con lo cual se podía haber acortado los plazos, pero bueno, ya sabemos cómo funciona todo. Y lo que comentaba al principio, hacer una conversión de este tipo sobre el papel es muy fácil, la reconversión tanto de personas como de industria, pues no es tan sencillo. No es lo mismo una generación eléctrica de una central térmica clásica de toda la vida de carbón con minería que teníamos allí, que pasar a una generación, digamos, solar o eólica y unas factorías de generación de hidrógeno verde para otras industrias. Eso no se hace de un día para otro. En cualquier caso, que esperen sentados, que si no se van a cansar o que se marchen a otra parte, porque de momento esto, a medio plazo, ¿qué significa? Sí, es que España lamentablemente tenemos un largo historial de reconversiones industriales que han sido fracasos. Esperemos que en este caso, porque además es que es tecnología, que es la tecnología del futuro, o sea, hacia donde se tira es a nivel energético, a nivel de movilidad, transporte, parece ser la tecnología de hidrógeno verde. Entonces sería un tren que pasaría y no sé si lo podríamos recuperar. Así que crucemos los dedos. Ricardo Pérez, ingeniero industrial, doctor en Economía y Dirección de Empresas y profesor del Centro Universitario para la Defensa. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, el pacto de Landén, el nudo Mudéjar, han pasado más cosas en Aragón. Repasamos los titulares con los que abren los principales diarios digitales. Empezamos con El Español de Aragón. Dice Ricardo, el sorprendente heredero del imperio Forestalia. Tiene 28 años y apenas 6 de experiencia en la compañía. ¿Quién es? Pues es el hijo menor de Fernando Samper, que está investigado por la Guardia Civil. No el hijo, sino el padre, Fernando Samper. Y ahora el hijo coge las riendas, pasando por encima de su hermano, que llevaba 8 años en la empresa. Cosas de familia. Heraldo de Aragón, la concertación del bachillerato costará unos 19 millones anuales cuando esté completamente implantada. El periódico de Aragón, titular zaragocista, con una cita del entrenador que ha dado una rueda de prensa esta mañana. Dice, no toca lamentarnos, toca exigirnos más todavía, en referencia a esa derrota del pasado domingo frente al Mirandés. Habrá que darlo todo contra el Córdoba el sábado a las 9 este sábado. Mañana, a partir de la 1:30 aquí en el Baturrillo Político, haremos la previa, seguramente, probablemente con Andrés Ramírez. Aragón Digital, ya es oficial. El parque de atracciones manda alerte a su plantilla y habrá movilizaciones. 81 trabajadores van a quedarse fuera, o al menos 81 trabajadores van a verse afectados por el ERTE, que creo que a estas alturas es lo mismo. Diario de Teruel, cuenta atrás para que Teruel se convierta en la primera ciudad de Europa con extratopuerto. ¿Qué demonios es esto? Pues hace referencias a la obra de la fábrica, el hangar y la plataforma de despegue de globos aerostáticos. 20 kilómetros de altura. O sea, si los aviones comerciales van entre, si no me equivoco, entre 8.000 y 11.000 metros de altura, 8-11 kilómetros, no, compañeros de reavión, no me he tirado el triple. Nos lo dijo aquí el director del aeropuerto de Teruel. El caso, si los aviones vuelan, vamos a decir, a 8.000 kilómetros, por si acaso, 8.000 kilómetros, no, 8.000 metros, a 8 kilómetros. Es que estos bichos, estos globos aerostáticos, van a 20 kilómetros de altura, es una barbaridad. Por tanto, ahí está, Teruel a punto de convertirse en la primera ciudad europea con extratopuerto. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Recordaba esa entrevista que le habíamos hecho a Ibrahim
al señor Ibrahim, el director del aeropuerto de Teruel, y digo, voy a recordarles a los oyentes que tienen todos nuestros programas, todos los baturrillos políticos, todos nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político. Hasta aquí este jueves, mañana más, mañana viernes. Adiós. Y me gustan las gentes